Annelies Marie Frank, conocida en español como Ana Frank, fue una niña alemana con ascendencia judía mundialmente conocida gracias al diario de Ana Frank, la edición de su diario íntimo en donde dejó constancia de los casi 2 años y medio que pasó ocultándose con su familia y 4 personas más de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez fueron descubiertos en su escondite, Ana y su familia fueron capturados y llevados a distintos campos de concentración alemanes. El único superviviente de los 8 escondidos fue Otto Frank, su padre. Ana fue enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz el 2 de septiembre de 1944 y, más tarde, al de Bergen-Belsen, donde murió de tifus alrededor de mediados de febrero de 1945, unos 2 meses antes de que el campo fuera liberado. En 1947, apenas 2 años después de terminada la guerra, su padre publicó el diario bajo el título La casa de atrás. Biografía. Infancia en Alemania. Annelies Marie Frank nació en Frankfurt del Meno, la segunda hija de Otto Heinrich Frank y Edith Haalandar, una familia de judíos alemanes. La familia vivía en una comunidad asimilada de ciudadanos judíos y otros que no lo eran. Los niños se criaban con amigos católicos, protestantes y judíos. Los Frank eran judíos reformistas, mantenían muchas tradiciones de la fe judía, pero no se ceñían demasiado a los preceptos. De sus padres, la creyente era Edith. Otto, que había participado como teniente del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial y ahora era empresario, se ocupaba más de la formación de sus 2 hijas. Disponía de una amplia biblioteca privada y animaba a las chicas a leer. A Anne la comparaban continuamente con su hermana Margot, 3 años mayor que ella, y a quien se la tenía por bondadosa, ejemplar y discreta, mientras que Anne tenía muchos intereses y era extrovertida e impulsiva, se sentía en desventaja frente a Margot. Antes de que la política antijudía de los nacionalsocialistas sembrara el desasosiego en su vida y acabara por destruirla por completo, Anne vivía en Frankfurt una vida plácida con su familia y sus amigos. Tuvo ocasión de visitar a Alice Frank, su abuela paterna, en Basilea. Según el relato de su primo Bernard, era una niña que no paraba de reír. El 13 de marzo de 1933, unas pocas semanas antes de la toma del poder por parte de Hitler, el NSDAP alcanzó la mayoría en las elecciones municipales de Frankfurt, e inmediatamente hubo manifestaciones antisemitas. Otto Frank se dio cuenta de los grandes problemas que se les venían encima. El mismo año, Edith se mudó con las niñas a Aquisgrán a casa de su madre. Al principio, Otto se quedó en Frankfurt, pero luego le ofrecieron montar en Ámsterdam una sucursal de Opekta, una empresa alemana, y él se fue a los Países Bajos a poner en marcha los negocios y preparar todo para la llegada de su familia. Los Frank perdieron allí su ciudadanía alemana por aplicación de la ley sobre los ciudadanos del Reich. Exilio en Ámsterdam. En 1934 la madre de Anne se trasladó con sus 2 hijas a Ámsterdam, donde su marido Otto llevaba ya varios meses preparando sus negocios y la futura vida de su familia. Se fueron a vivir a un barrio nuevo al sur de la ciudad, Rivierenbuurt, donde ya se habían instalado numerosas familias judías procedentes de Alemania, que se sentían más seguras en los Países Bajos que en lo que era en realidad su patria. En el exilio, los padres continuaron preocupándose por la formación de sus hijas. Margot iba a una escuela pública y Anna a una Montessori, también pública. Margot tenía estupendos resultados en matemáticas, y a Anne se le daba bien la lectura y la escritura. Una de sus mejores amigas, Hannah Goslar, a quien llamaban Anneli, contó posteriormente que Anne a menudo escribía en secreto y no quería decir nada del contenido. Sus recuerdos dieron lugar a un libro de Alison Leslie Gould, publicado en 1998. Otra amiga, Jacqueline Van Maarsen, también relató algunos años después sus vivencias con Anne. En el verano de 1935 y 1936 Anne pasó unas vacaciones despreocupadas con su tía abuela en Suiza, y también hizo amistades allí. A partir de 1933, Otto Frank estuvo a cargo de la sucursal holandesa de la empresa alemana Opekta.
En 1938 fundó junto con su amigo Germán Van Pels, un carnicero que también había huido con su familia judía, otra empresa dedicada a la venta de especias. Otto hacía grandes esfuerzos por asegurarse unos ingresos, pues fue testigo de cómo el banco de su padre, que ya había salido debilitado de la crisis económica mundial de 1929, fue expropiado por los nacionalsocialistas. En 1939 la abuela de Ana se mudó a Ámsterdam con los Frank y se quedó con ellos hasta que falleció en 1942. Su familia se enteró, de primera mano, de la manera tan despiadada en que actuaban los nacionalsocialistas por el hermano de Edith, Walter Hollander, a quien detuvieron en la noche de los cristales rotos y llevaron al campo de concentración Sachsenhausen, antes de permitirle viajar a los Países Bajos con una autorización especial. Sin embargo, Otto Frank mantenía su optimismo, incluso tras enterarse de las sinagogas incendiadas. Calificó este suceso como un ataque de fiebre que haría entrar en razón a todos los participantes. Pero su esperanza se trocó en miedo cuando, en septiembre de 1939, el ataque a Polonia hizo estallar la Segunda Guerra Mundial. A los judíos exiliados les preocupaba la amenaza que el ansia de expansión de Hitler podía suponer para los Países Bajos, los cuales intentaban mantenerse neutrales. El 10 de mayo de 1940, la Wehrmacht alemana atacó y ocupó el país. Las tropas neerlandesas se rindieron y la reina Guillermina huyó a Londres, donde se exilió. Enseguida quedó patente que a los judíos residentes en Holanda les esperaba el mismo destino que a los de los otros territorios ocupados. Otto y Edith Frank vieron que ya no podían ocultarles a sus hijas la situación política. Hasta entonces, los padres habían intentado mantenerlas al margen y simular una cierta normalidad, pero ahora Ana estaba hecha un lío. Su carácter combativo la solía llevar a no plegarse, estaba acostumbrada a imponer sus puntos de vista. Otto intentó varias veces que le concedieran asilo en Estados Unidos o en Cuba, entre otros con la ayuda de su amigo Nathan Strauss, quien tenía contactos con la primera dama Eleanor Roosevelt, pero no tuvo éxito. Cada vez había más leyes antijudíos, les quitaban sus derechos, se les excluía de la vida social y de todas las instituciones públicas. Para Ana, que coleccionaba con entusiasmo fotos de las estrellas de Hollywood, fue especialmente duro que le prohibieran ir al cine. Tuvo que ir a una escuela especial, el liceo, lo cual supuso separarse de muchos amigos. Todos los judíos estaban obligados a acudir a que los registraran, a ellos y después incluso a sus bicicletas. Cuando se les hizo llevar la cruz judía, muchos neerlandeses se solidarizaron con ellos. Pero por otra parte se constituyó un partido nacionalsocialista neerlandés. Para proteger a su empresa de las estrictas inspecciones a las que se la sometía, Otto Frank le cedió la dirección, sobre el papel, a dos colaboradores suyos que eran arios. Al cumplir 13 años, el 12 de junio de 1942, Ana recibió de regalo un pequeño diario, un cuaderno a cuadros rojos y blancos que ella le había señalado a su padre en un escaparate unos días antes. Ese mismo día, Ana comenzó a hacer anotaciones en lengua neerlandesa, describiéndose a sí misma y a su familia, así como su vida diaria en casa y en el colegio. El escondite en la casa trasera. Otto Frank había preparado un escondite en la parte trasera de la empresa, en el número 263 de Prinsengracht, como le había sugerido uno de sus colaboradores. El edificio principal cerca de la iglesia Westerkerk no llamaba la atención, era viejo y típico de ese barrio de Ámsterdam. La casa de atrás era una construcción de 3 plantas unida a la fachada posterior del edificio principal. En el primer piso había 2 habitaciones pequeñas con baño y WC, por encima una habitación grande y otra pequeña, y en esta última había una escalera de mano que llevaba a la buhardilla. En total eran unos 50 metros cuadrados. Delante de las oficinas había un pasillo, en el cual, oculta tras una estantería de libros, una puerta se abría hacia una escalera empinada que llevaba a la casa trasera. Otto Frank le había pedido ayuda, anteriormente, a su secretaria Miepgis.
Si bien ella tenía que contar con ser castigada en caso de que fueran descubiertos los judíos escondidos, accedió y asumió una difícil responsabilidad. Junto con su marido Hangis, los colaboradores de Otto, Kugler y Kleiman, así como V.I.P. Bosquigl, ayudó a los habitantes de la casa trasera. La situación de la familia Frank se tornó aguda cuando el 5 de julio de 1942 Margot Frank recibió una llamada de la Unidad Central para Emigración Judía en Ámsterdam, que ordenaba su deportación a un campo de trabajo. Si Margot no hubiese acudido, habrían detenido a toda la familia. A raíz de la llamada, Otto Frank decidió trasladarse antes de lo previsto al escondite con su familia. Como los judíos no podían utilizar los transportes públicos, tuvieron que caminar varios kilómetros desde su casa hasta el refugio, portando cada uno todas las vestimentas que podía, dado que no debían correr el riesgo de ser vistos con equipajes. Al día siguiente, el 6 de julio, empezó para toda la familia una vida oculta, ya que parecía imposible huir de los Países Bajos, ahora ocupados. Helmut Silverberg, amigo de Anna, fue a visitarlos a su casa y se encontró con que ya no estaban. Para disimular, la familia había dejado desordenada su vivienda anterior, y habían abandonado un papel del que se podía deducir una huida repentina a Suiza. Una semana más tarde, la familia Van Pels entró también en la casa trasera, como hizo después en noviembre de 1942 el dentista Fritz Pfeffer. Inicialmente, tenían la esperanza de recobrar la libertad al cabo de unas pocas semanas, pero pasaron más de 2 años escondidos allí. Durante todo este tiempo no pudieron salir a la calle, y tenían que tener cuidado de no hacer ruidos que se pudieran oír desde fuera. El ambiente era tenso, y los refugiados vivían con miedo e incertidumbre, lo cual daba lugar a continuas tensiones. Los conflictos personales se hacían cada vez más visibles. A Anna le molestaba tener que compartir la habitación con Fritz Pfeffer, y ver su privacidad limitada. Ella a menudo discutía con su madre, cada vez más desesperada, lo cual chocaba con la manera de ser de la hija, y Otto intentaba que recuperaran la calma. Para Anna fue especialmente difícil pasar su adolescencia, época caracterizada por una actitud rebelde, encerrada con sus padres y obligada a adaptarse a ellos. Miepgis no solo traía alimentos, sino también noticias de la guerra. A mediodía, los ayudantes comían junto con los refugiados, y al final de la tarde, cuando los otros empleados de la empresa habían abandonado el edificio, Anna y los demás podían acudir a la casa principal, donde escuchaban la BBC. Las noticias eran preocupantes. El 17 de julio de 1942 salió el primer tren con destino al campo de concentración de Auschwitz, y se privó a los judíos de la nacionalidad. Anna leyó muchos libros durante este tiempo, que le sirvieron para mejorar su estilo y convertirse en una escritora autónoma. Su habilidad para la escritura fue aumentando, al igual que su confianza en sí misma como autora. Ella tenía sus dudas sobre si Otto realmente amaba a Edith, sospechaba que se había casado con ella por mera conveniencia. Anna, por su parte, comenzó a interesarse por Peter Van Pels, un chico al que inicialmente había descrito como tímido y aburrido. Pero la relación terminó tras un episodio de pasión. Del diario también se desprende que Anna estaba al tanto de las deportaciones y del dinero que ofrecían de recompensa por delatar a judíos. A finales de julio, se les unió la familia Van Pels, Germán, Augusta y Peter de 16 años, y más tarde, en noviembre, llegó Fritz Pfeffer, dentista y amigo de la familia. Anna escribió sobre lo bueno que era tener otras personas con quienes hablar, pero las tensiones rápidamente se presentaron en este grupo de personas que debían convivir confinados en este escondite. Luego de compartir su habitación con Pfeffer, Anna terminó por considerarlo insoportable, y se peleó con Augusta Van Pels, a quien consideraba fuera de sus cabales. Su relación con su madre se hizo difícil también y Anna escribió que sentía tener poco en común con ella por ser su madre demasiado abstraída. Algunas veces discutió con Margot, y escribió sobre un lazo inesperado que se había desarrollado entre ellas, aunque a quien se sentía más cercana era a su padre. Tiempo más tarde,
también comenzó a apreciar la gentileza de Peter Van Pels, y hasta llegaron a tener sentimientos románticos. Ana pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo y estudiando, al tiempo que continuaba escribiendo en su diario. Además de narrar los hechos transcurridos, Ana escribía sobre sus sentimientos, creencias y ambiciones, temas de los que no hablaba con los demás. Al sentirse más segura sobre su forma de escribir, al mismo tiempo que crecía y maduraba, trataba temas más abstractos, como sus creencias en Dios, o sobre cómo definía ella la naturaleza humana. Escribió regularmente hasta su anotación final, el 1 de agosto de 1944. Ana, su familia y los acompañantes fueron arrestados por la Grune Polizei el 4 de agosto de 1944 y un mes después, el 2 de septiembre, toda la familia fue trasladada en tren de Westerbork hacia Auschwitz, viaje que les llevó 3 días. Mientras tanto, Miepgis y Viipy Boskuigl, dos de las personas que los habían protegido mientras estuvieron escondidos, encontraron y guardaron el diario y otros papeles de Ana. Desde su captura, se creyó que la familia fue delatada por un colaborador de la Gestapo, mientras que otras investigaciones afirmaban que el descubrimiento de los ocupantes fue casual, ya que los agentes de las SS estaban investigando delitos de empleo ilegal en el edificio y que la persecución de judíos no era su objetivo. En 2022 un equipo de investigadores internacionales, entre ellos el agente jubilado del FBI Vince Pankoque, llegó a la conclusión de que es muy probable que el notario judío Arnold van den Berg fuese quien delatara el escondite de la familia Frank, en lo que habría sido un trato con los nazis a cambio de garantizar la seguridad de su propia familia, si bien algunos historiadores han puesto en duda esta teoría. Ana, Margot y Edith Frank, la familia Van Pels y Fritz Pfeffer no sobrevivieron a los campos de concentración nazis. Margot y Ana pasaron un mes en Auschwitz-II-Birkenau y luego fueron enviadas a Bergen-Belsen, donde murieron de tifus en marzo de 1945, poco antes de la liberación. Solo Otto logró salir del Holocausto con vida. Miep le dio el diario, que él editaría con el fin de publicarlo con el título Diario de Ana Frank, y que finalmente ha sido publicado en más de 70 idiomas. El memorial en honor a Ana y Margot Frank está ubicado en el lugar donde se hallaba la fosa común correspondiente a la barraca donde murieron, en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Víctor Kugler, Johannes Kleiman, Miepgis y Elisabeth Bepp Boskuigl eran los únicos empleados que sabían del escondite y, junto con Han, el esposo de Gis, y Johannes Hendrik Boskuigl, el padre de Viipy Boskuigl, eran quienes ayudaban a los Frank a sobrevivir durante su confinamiento. Ellos eran el único contacto entre el exterior y los ocupantes de la casa, y los mantenían informados de las noticias de la guerra y de los eventos políticos. Eran también los proveedores de todo lo necesario para la seguridad y supervivencia de la familia. El abastecimiento de comida resultaba cada vez más difícil a medida que el tiempo transcurría. Ana escribió sobre la dedicación y sobre los esfuerzos para levantarles el ánimo durante los momentos más peligrosos. Todos eran conscientes de que dar refugio a judíos se penaba en aquel momento con la muerte. Arresto y fallecimiento. La mañana del 4 de agosto de 1944 la Grune Polizei asaltó la Achterhuis. Conducido por el sargento del Cuerpo de Protección Karl Silberbauer, de la sección IVB-4 del Servicio de Seguridad, el grupo contaba al menos con 3 agentes de la Policía de Seguridad. Los inquilinos fueron introducidos en camiones y trasladados para someterlos a interrogatorio. Víctor Kugler y Johannes Kleiman fueron encarcelados, pero a Miepgis y Viipy Boskuigl les permitieron marcharse. Más tarde regresarían a la Achterhuis, donde encontraron las anotaciones de Ana desparramadas por el suelo. Las recogieron, así como varios álbumes de fotos de la familia, y Guy se propuso devolvérselos a Ana cuando la guerra hubiese terminado. En 2022 un equipo de investigadores internacionales, entre ellos el agente jubilado del FBI Vince Pankoque, concluyeron que el notario judío Arnold van den Berg fue quien delató el escondite de la familia Frank, en lo que habría sido un trato con los nazis a cambio de garantizar la seguridad de su propia familia. Llevaron a los detenidos de la casa a un campo en Westerbork,
aparentemente un campo de tránsito por el que hasta ese momento habían pasado más de 100.000 judíos. Una vez allí, los 8 escondidos fueron calificados como criminales por no acatar la orden de presentarse voluntariamente a trabajos forzados, y haberse escondido. Fueron llevados a los barracones S, una zona del campo que estaba separada del resto por una gran cerca de púas. Se les prohibió el uso de sus propias ropas, y se les dio un uniforme azul con parches rojos y de calzado unos zuecos. Aunque los hombres y mujeres estaban en barracas distintas, podían verse durante la tarde y la noche. El 2 de septiembre, el grupo fue deportado, en el que sería su último traslado, desde Westerbork hasta el campo de concentración de Auschwitz. Tras 3 días de viaje llegaron a su destino, y los hombres y mujeres fueron separados según su sexo, para no volverse a ver más. De los 1019 recién llegados, 549 incluyendo niños menores de 15 años fueron seleccionados y enviados directamente a las cámaras de gas, en las que fueron asesinados. Ana había cumplido 15 años 3 meses antes y se libró, y aunque todos los de la Hterui sobrevivieron a la selección, Ana creyó que su padre había sido asesinado. Junto con las otras mujeres no seleccionadas para la muerte inmediata, Ana fue obligada a permanecer desnuda para desinfectarla, le raparon la cabeza y le tatuaron un número de identificación en el brazo. Durante el día empleaban a las mujeres en realizar trabajos forzados y por la noche las hacinaban en barracones frigoríficos. Las enfermedades se propagaban velozmente y en poco tiempo Ana terminó con la piel cubierta de costras. El 28 de octubre comenzó la selección para reubicar a las mujeres en Bergen-Belsen. Más de 8.000 mujeres, entre ellas Ana Frank, Margot Frank y Augusta Van Pels, fueron trasladadas, pero Edith Frank se quedó atrás. Se levantaron tiendas para acoger a los prisioneros, entre ellos Ana y Margot. Con el aumento de la población, se incrementó rápidamente la tasa de mortalidad debido a enfermedades. Ana pudo juntarse por un breve periodo con 2 amigas, Anneli Goslar y Nanette Blitz, quienes sobrevivieron a la guerra. Contaron cómo Ana, desnuda salvo por un trozo de manta, les explicó que, infestada de piojos, se había despojado de sus ropas. La describieron como calva, demacrada y temblorosa, pero, a pesar de su enfermedad, les dijo que estaba más preocupada por Margot, cuyo estado parecía más grave. Goslar y Blitz no llegaron a ver a Margot, que permaneció en su litera, demasiado débil. Asimismo, Ana les dijo que estaban solas, y que sus padres habían muerto. En febrero de 1945, una epidemia de tifus se propagó por todo el campo, se estima que terminó con la vida de 17.000 prisioneros. Los testigos contaron más tarde que Margot, debilitada como estaba, se cayó de su litera y murió como consecuencia del golpe, y que pocos días después Ana también murió, alrededor de mediados de febrero. Unos 2 meses después el campo sería liberado por tropas británicas, el 15 de abril de 1945. Tras la guerra, de los aproximadamente 110.000 judíos que fueron deportados desde los Países Bajos durante la ocupación nazi, solo 5.000 habían sobrevivido. De los 8 inquilinos de la Hterui, solo el padre de Ana salió con vida. Hermann Van Pels fue gaseado justo tras la llegada del grupo a Auschwitz-Birkenau el 6 de septiembre de 1944. Su esposa Augusta murió entre el 9 de abril y el 8 de mayo de 1945 en Alemania o en Checoslovaquia. Su hijo Peter falleció el 5 de mayo de 1945 en el campo de concentración de Mauthausen, Austria, después de ser trasladado andando desde Auschwitz. El Dr. Friedrich Pfeffer murió el 20 de diciembre de 1944 en el campo de concentración de Neuengamme. La madre de Ana, Edith Haalandar, falleció el 6 de enero de 1945 en Birkenau. Johannes Kleiman y Victor Kugler, socios comerciales de Otto Frank que habían ayudado a los anteriores mientras permanecieron escondidos, fueron arrestados por ayudar a la familia Frank. Ambos fueron sentenciados a realizar un Arbeitseinsatz en Alemania, y sobrevivieron a la guerra. Y el diario de Ana Frank Barrey.
None. Publicación del diario. Otto Frank sobrevivió y regresó a Ámsterdam. Fue informado del fallecimiento de su esposa y del traslado de sus hijas a Bergen-Belsen, quedando con la esperanza de que lograran sobrevivir. En julio de 1945, la Cruz Roja confirmó las muertes de Anna y Margot, y fue solo entonces cuando Miepgis le dio el diario. Tras leerlo, Otto comentó no haberse dado cuenta de cómo Anna había mantenido un registro tan exacto y bien escrito de su estadía juntos. Tratando de cumplir póstumamente el deseo de Anna expresado en el diario de convertirse en escritora, decidió intentar publicarlo. Al preguntársela muchos años después sobre su primera reacción, respondió sencillamente: nunca supe que mi pequeña Anna era tan profunda. El diario de Anna se inicia como una expresión privada de sus pensamientos íntimos, expresando la intención de nunca permitir que otros lo leyeran. Describe cándidamente su vida, su familia y compañeros y su situación, mientras empieza a reconocer su ambición de escribir novelas y publicarlas. En el verano de 1944, escuchó una transmisión de radio de Gerrit Bolkestein, miembro del gobierno neerlandés en el exilio, que decía que al terminar la guerra crearía un registro público de la opresión sufrida por la población de su país bajo la ocupación alemana. Mencionó la publicación de cartas y diarios, de manera que Anna decidió que contribuiría con su diario. Comenzó a corregir su escritura, a eliminar secciones y a reescribir otras, en vistas a una posible publicación. A su cuaderno original, anexó varios cuadernos adicionales y hojas sueltas. Creó seudónimos para los miembros del grupo y sus benefactores. La familia Van Pelt se convirtió en Germán, Petronella y Peter Van Daan. Fritz Pfeffar pasó a llamarse Albert Dussel. Otto Frank utilizó la versión original del diario, conocida como versión A, y la versión corregida, conocida como versión B, para producir la primera versión para ser publicada. Retiró algunos pasajes, sobre todo aquellos en los que se refería a su esposa en términos poco halagadores, así como secciones en las que hablaba de detalles íntimos respecto a su floreciente sexualidad. Restauró las verdaderas identidades de su familia, pero retuvo los seudónimos de las otras personas. Frank llevó el diario a la historiadora Anne Romain, quien intentó publicarlo, sin éxito. Luego se lo pasó a su esposo Jan Romain, quien escribió un artículo sobre el libro con el título de Kinderstem, en el periódico Het Parool el 3 de abril de 1946. Escribió que el diario, pausadamente expresado en la voz de una niña, muestra todos los odios del fascismo, mejor que todas las evidencias de los juicios de Nuremberg juntas. Su artículo atrajo la atención de los editores y el diario fue publicado en los Países Bajos en 1947 por el editor Contact, de Ámsterdam, bajo el título Getachteruis. Fue reimpreso en 1950. En abril de 1955 apareció la primera traducción del diario en español bajo el título Las habitaciones de atrás. Albert Hackett escribió una pieza de teatro basada en el diario, estrenada en Nueva York en 1955, que recibió el premio Pulitzer de teatro. La pieza fue llevada al cine en 1959 con el título El diario de Anna Frank. Fue protagonizada por la actriz Millie Perkins y Shelley Winters, que caracterizó a la señora Van Pelt, consiguiendo el Oscar a Mejor Actriz Secundaria, que entregó a la casa de Anna Frank. La película obtuvo una buena acogida y se hizo acreedora de otros 2 premios Oscar. Sin embargo, no se convirtió en un gran éxito de taquilla, aunque despertó tal atención que aumentó el interés mundial por el libro. El diario fue creciendo en popularidad con el pasar de los años, y hoy es lectura obligatoria en bachillerato de varios países y en varios estados de los Estados Unidos. En febrero de 2008 se estrenó en Madrid el musical El diario de Anna Frank, Un canto a la vida, siendo la primera vez que la Fundación Anna Frank cedía los derechos a una empresa para representar un musical sobre Anna Frank y su obra en todo el mundo. En 1986, se publicó una edición crítica del diario. Esta edición compara secciones originales con secciones modificadas por el padre,
e incluye una discusión relativa a su autenticidad así como datos históricos sobre su familia. En 1988, Cornelia Swift, antiguo director de la Fundación Ana Frank y presidente de la Fundación para la Educación sobre el Holocausto de los Estados Unidos, anunció que había obtenido 5 páginas que habían sido eliminadas por Otto Frank del diario antes de su publicación. Swift afirma que Otto Frank le entregó esas páginas poco antes de su muerte en 1980. Las páginas eliminadas contienen comentarios muy críticos de Ana Frank hacia la relación matrimonial de sus padres y hacia su madre. La decisión de Swift de reclamar derechos de autor sobre las 5 páginas para con ello financiar su fundación en los Estados Unidos causó controversia. El Instituto Neerlandés de Documentación de Guerra, actual propietario del manuscrito, solicitó que le fueran entregadas las páginas faltantes. En 2000 el Ministerio Neerlandés de Educación, Cultura y Ciencia accedió a donar $300,000 a la fundación de Swift y las páginas fueron entregadas en 2001. Desde entonces, han sido incluidas en las nuevas ediciones del diario. En 2004, se publicó un nuevo libro en los Países Bajos, titulado Mooie Zinnenboek, que contenía fragmentos de libros y poemas cortos que Ana recopiló, por consejo de su padre, durante su permanencia en la Achterhuis. Elogio a Ana Frank y su diario. En su introducción a la primera edición del diario en los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt lo describió como, uno de los más sabios y conmovedores comentarios que he leído sobre la guerra y su impacto en los seres humanos. El escritor soviético Ilya Ehrenburg diría más tarde, una voz que habla por la de 6 millones, la voz no de un sabio o un poeta, sino la de una muchacha corriente. A medida que ha crecido la talla de Ana Frank como escritora y humanista, se ha convertido en un símbolo del Holocausto y más ampliamente como una representante de la persecución. Hillary Rodham Clinton, en su discurso de acogida del premio humanitario Elie Wiesel en 1994, citó el diario de Ana Frank y dijo que, nos despierta frente a la locura de la indiferencia y el terrible precio que supone para nuestros jóvenes, que relacionó con los recientes acontecimientos ocurridos en Sarajevo, Somalia y Ruanda. Tras recibir el premio humanitario de la Fundación Ana Frank en 1994, Nelson Mandela se dirigió a una multitud en Johannesburgo, diciendo que había leído el diario de Ana Frank mientras estaba en prisión y que, obtuvo un gran aliento de él. Comparó la lucha de Ana contra el nazismo con la suya propia contra el apartheid, trazando una línea paralela entre las dos filosofías con el comentario, porque estas creencias son evidentemente falsas, y porque fueron, y siempre serán desafiadas por los semejantes a Ana Frank, están destinadas al fracaso. En el mensaje final de la biografía sobre Ana Frank de Melissa Müller, Miepgis trató de disipar lo que creía era una creencia equivocada que iba en aumento. Ana simboliza a los 6 millones de víctimas del Holocausto, escribiendo, la vida y muerte de Ana era su propio destino, un destino individual que se repitió 6 millones de veces. Ana no puede, y no debe, representar a los muchos individuos a los que los nazis robaron sus vidas. Pero su destino nos ayuda a aceptar la inmensa pérdida que sufrió el mundo por culpa del Holocausto. El diario ha sido también alabado por su mérito literario. Comentando el estilo de redacción de Ana, el judío estadounidense Meyer Levin, que trabajó con Otto Frank en la dramatización del diario poco después de su publicación, lo alabó por mantener la tensión de una novela bien construida, mientras que el poeta John Berryman escribió que era una representación única, no solo de la adolescencia sino también del proceso misterioso y fundamental de un niño que se convierte en adulto, como sucede en realidad. Su biógrafa Melissa Müller dijo que escribió, en un estilo preciso, confiado y económico, pasmoso en su franqueza. Su escritura es en gran parte un estudio de personajes, y examina a cada persona de su círculo con un ojo astuto, inflexible. Es de vez en cuando cruel y a menudo parcial, sobre todo en sus representaciones de Fritz Pfeffer y de su propia madre, y Müller explica que canalizó los cambios de humor normales en la adolescencia, a través de su obra. Su examen de sí misma y de lo que la rodeaba se mantiene durante un largo periodo de modo introspectivo, analítico,
altamente autocrítico, y en los momentos de frustración relata la batalla que se libra en su interior entre la Ana buena, que desea ser, y la mala, que cree ser. Otto Frank recordó a su editor explicando por qué pensaba que el diario se leería tan extensamente. Dijo que el diario abarca tantas etapas de la vida que cada lector puede encontrar algo que lo conmueva. Desafíos negacionistas y acciones legales. Desde su publicación se ha puesto empeño en desacreditar el diario, y desde mediados de 1970 David Irving ha sido constante al aseverar que el diario no sería auténtico. Según el también negacionista Robert Faurison, el diario no fue realmente escrito por Ana Frank, ya que contiene páginas escritas con bolígrafo, inventado en 1938 y patentado en Argentina el 10 de junio de 1943, pero que no habría sido introducido en Alemania hasta un año después, fecha en la que Ana había sido ya trasladada al campo de concentración y su diario estaba terminado. De todos modos, los diversos estudios llevados a cabo en el diario han demostrado que las páginas que contienen anotaciones en bolígrafo son dos, añadidas en 1960 por una grafóloga que estudió el texto. En 2006, la Oficina Federal de Investigación Criminal, que en 1980 había certificado la existencia de esas dos páginas escritas en bolígrafo, emitió un comunicado explicitando que ese estudio de 4 páginas de ningún modo puede ser utilizado para poner en duda la autenticidad del diario. Las continuas declaraciones públicas hechas por quienes niegan el Holocausto llevaron a Teresien da Silva a comentar en 1999, en nombre de la casa de Ana Frank, que, para muchos extremistas de derechas demuestra ser un obstáculo. Su testimonio de la persecución de los judíos y su muerte en un campo de concentración están bloqueando el camino para la rehabilitación del nacionalsocialismo. Desde los años 50, la negación del Holocausto ha sido una infracción criminal en algunos países europeos, y se ha hecho uso de la ley para prevenir un aumento de la actividad neonazi. En 1959 Otto Frank tomó acciones legales en Lübeck contra Lothar Stielau, un profesor de colegio y antiguo miembro de las Juventudes Hitlerianas que publicó un documento estudiantil en el que describió el diario como una falsificación. El tribunal examinó el diario y concluyó en 1960 que este era auténtico. Stielau se retractó de su afirmación anterior, y Otto Frank no llevó su demanda más lejos. En 1958 un grupo de manifestantes desafió a Simon Wiesenthal durante una representación del diario de Ana Frank en Viena asegurando que Ana Frank nunca existió, y le pidieron que probase su existencia encontrando al hombre que la había arrestado. Empezó a buscar a Karl Silberbauer y lo encontró en 1963. Cuando fue entrevistado, Silberbauer admitió enseguida su papel, e identificó a Ana Frank en una fotografía como una de las personas que fueron arrestadas. Proporcionó una versión completa de acontecimientos y recordó haber vaciado en el suelo una maleta llena de papeles. Su declaración corroboró la versión de los hechos que había sido presentada anteriormente por testigos como Otto Frank. En 1976 Otto Frank emprendió acciones contra Heinz Roth, de Frankfurt, que publicó folletos que indicaban que el diario era una falsificación. El juez decidió que si publicaba nuevas afirmaciones en esa línea sería condenado a pagar una multa de 500.000 marcos alemanes y se enfrentaría a una sentencia de 6 meses de cárcel. 2 casos fueron desestimados por los tribunales alemanes en 1978 y 1979 amparándose en el derecho a la libertad de expresión, en vista de que la queja no había sido llevada a cabo por ninguna parte perjudicada. El tribunal declaró en cada caso que si se hacía una nueva petición desde una parte perjudicada, como Otto Frank, se podrían abrir diligencias por difamación. La controversia llegó a su punto más alto en 1980 con el arresto y juicio de 2 neonazis, Ernst Romer y Edgar Heiss, que fueron juzgados y encontrados culpables de la creación y distribución de impresos denunciando la falsedad del diario, a lo que siguió una querella de Otto Frank. Durante la apelación, un equipo de historiadores examinó los documentos de acuerdo con Otto Frank, y determinaron su autenticidad. Con la muerte de Otto Frank en 1980, el diario original, incluyendo cartas y hojas sueltas,
fue dejado en herencia al Instituto para la Documentación de la Guerra de los Países Bajos, que llevó a cabo en 1986 un estudio forense del diario a través del Ministerio de Justicia de los Países Bajos. Tras cotejar la caligrafía con ejemplares de autoría probada, determinaron que coincidían, y que el papel, pegamento y tinta empleados eran fáciles de adquirir durante el periodo en el que se afirmaba que el diario había sido escrito. Su determinación final fue que el diario era auténtico. El 23 de marzo de 1990 el Tribunal Regional de Hamburgo confirmó su autenticidad. Reconocimientos y honores. Fundación Ana Frank y Casa de Ana Frank. El 3 de mayo de 1957 un grupo de ciudadanos, incluido Otto Frank, establecieron la Fundación Ana Frank en un esfuerzo por salvar el edificio de la Achterhuisen Prinsengracht de la demolición, y para hacerlo accesible al público. Otto Frank insistió en que el propósito de la fundación sería el de fomentar el contacto y la comunicación entre jóvenes de diferentes culturas, religiones y razas, y oponerse a la intolerancia y a la discriminación racial. La Casa de Ana Frank abrió sus puertas el 3 de mayo de 1960. Consiste en el almacén Opekta, las oficinas y la Achterhuis, sin amueblar, para que los visitantes pudiesen caminar libremente por todas las habitaciones. Se conservan algunas reliquias personales de sus antiguos inquilinos, por ejemplo las fotografías de estrellas de cine pegadas en la pared por Ana, una porción del papel pintado sobre el que Otto Frank marcaba la altura de sus hijas mientras crecían y un mapa en la pared sobre el que registró el avance de las fuerzas aliadas, todo ello protegido ahora por láminas de plexiglas. Desde la pequeña habitación que fuera una vez hogar de Peter Van Pels, un pasillo conecta el edificio con sus construcciones vecinas, también adquiridas por la Fundación. Estos otros edificios guardan el diario, así como exposiciones no permanentes que describen diversos aspectos del Holocausto y muestras más contemporáneas de la intolerancia racial en diversos lugares del mundo. Se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de los Países Bajos, y cada año la visitan más de 500.000 de personas. En 1963 Otto Frank y su segunda mujer, Fritzi, establecieron el Anne Frank Funds como una organización de beneficencia, con base en Basilea, Suiza. El Funds recauda dinero para donarlo a las causas que lo necesitan. Tras su muerte, Otto legó los derechos sobre el diario a esta institución, con la cláusula de que los primeros 80.000 francos suizos producidos como beneficio cada año se distribuyeran entre sus herederos, y que cualquier ingreso por encima de esa cantidad se destinase al Funds para su uso en los proyectos que sus administradores considerasen digno de ello. Proporciona, con carácter anual, financiación para el tratamiento médico de los justos entre las naciones. Se ha esforzado por educar a los jóvenes contra el racismo y ha prestado algunos de los manuscritos de Ana Frank al Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos en Washington, D.C. para una exposición en 2003. Su informe anual para ese mismo año dio cierta cuenta de su esfuerzo para realizar contribuciones a nivel global, con su apoyo a proyectos en Alemania, Israel, India, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos. Actualmente la Casa de Ana Frank cuenta con 5 organizaciones asociadas, en el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Austria y Argentina, que además de funcionar como facilitadores de las actividades educativas de la Casa de Ana Frank llevan adelante actividades educativas propias. Dedicación de espacios públicos, equipamientos y estatuas. Hay una extensa lista de ciudades, poblaciones, países e instituciones alrededor del mundo, especialmente en Europa, que han honrado su memoria y recuerdo dedicándole calles, plazas, avenidas, estatuas, esculturas y equipamientos, entre otros. España. Véase también. Relacionados con el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Recordando a Ana Frank, una película documental realizada en 1995 sobre la vida de Ana Frank. Campo de concentración de Auschwitz. Campo de concentración de Bergen-Belsen. Miepgis. Karl Silberbauer. Corrie ten Boom. Etille Sum,
una mujer judía que también escribió un diario durante la guerra. Radka Laskier. Anneli Goslar. Susan Lederman. Holocausto. Tania Savicheva, una niña rusa que registró el asesinato de su familia durante un periodo de 6 meses durante el sitio a Leningrado. Otros. En 1992 el artista alemán Wolf Bostel creó un cuadro con el título Homenaje a Ana Frank. 5535 Anne Frank, un asteroide nombrado así en su recuerdo. Neutral Milk Hotel, banda de folk estadounidense cuyo álbum publicado en 1998, In the Airplane Over the Sea, se inspiró en la historia de Ana Frank. El árbol de Ana Frank, árbol que describe en su diario. Notas. Referencias.